Y ya estamos en contacto con nuestra primera invitada el día de hoy. Ella es Claudia Lagos, subsecretaria de Educación Parvularia. Subsecretaria, ¿cómo está? Hola, Daniela. Mucho gusto tenerla acá en el programa. Buenas tardes. Estamos ya a pocos días, una semana y media de que parta el 100% de las clases. Obviamente también no estamos hablando o más bien estoy hablando de las obligatorias, que son de kinder, de primero básico hacia arriba, pero nos interesa mucho en el programa, hemos hablado harto de la educación preescolar, la educación parvularia, y en ese sentido el Ministerio ha presentado una propuesta para actualizar el currículum con el objetivo de mejorar y darle continuidad, obviamente, a la educación, pensando desde los primeros años hasta la educación básica. Se busca más armonía, incorporar también el bienestar y elementos que son claves para primero y segundo básico, pero también desde los primeros años. ¿Nos puede contar un poco más de esto, subsecretaria? Con todo gusto. Bueno, primero que todo, valorar profundamente que a ustedes les interese poner los temas de la educación parvularia y de la primera infancia en sus temas de interés, porque eso es bien relevante, porque contribuye al cambio cultural que queremos hacer en nuestra sociedad respecto de visibilizar a las niñas y niños desde que nacen. Un elemento fundamental de la educación chilena es que se ha venido relevando desde hace un tiempo la perspectiva de trayectoria educativa. Eso es bien importante porque la trayectoria comienza en la sala cuna, es decir, a diferencia de lo que podría pensar la gente, como que ponen mucho más foco y orientación a los primeros años de la educación escolar. Lo cierto es que educativamente el proceso se inicia en la sala cuna, porque desde ese momento se entiende que los niños pueden participar de experiencias educativas, hay un currículum disponible y hay un montón de disposiciones que nuestro país ha venido construyendo a lo largo del tiempo para que los niños desde esa primera instancia se puedan ir desarrollando acorde a sus necesidades y a sus características. En ese marco, la actualización curricular que se está desarrollando, si bien es desde la educación básica en adelante, desde primero básico en adelante, tiene un valor bien relevante porque ha contemplado en todo el proceso de diagnóstico, del levantamiento de información, de la discusión en las comunidades educativas, ha considerado esta trayectoria previa, es decir, en vez de partir de cero, decir a ver qué es lo que tienen que considerarse los aprendizajes de los niños desde la educación básica, se asume que los niños ya vienen con un backup y con un importante cúmulo de conocimientos y de experiencias, y por lo tanto se ha relevado el poder articular esos procesos y que el currículo nuevo, el que se está proponiendo, incorpore en el fondo elementos que son propios de la educación parvularia, como por ejemplo el juego. El juego. Que es una herramienta que es inherente al ser humano, pero que por alguna razón más administrativa que en términos como del conocimiento que se tiene, se tiende a disminuir en los años escolares. Es verdad. Esta herramienta, que es muy poderosa, que es una forma que los niños tienen de expresarse, de comunicarse, de incorporar pautas de actuación de su cultura, de aprender en definitiva, es algo que está muy presente en esta propuesta curricular desde primero año básico en adelante, y también todo lo que tiene que ver con la perspectiva, como usted muy bien lo señalaba, del bienestar en un sentido profundo, es decir, cómo tan importante como que los niños vayan al colegio a aprender es que podamos generar el mundo adulto ciertas disposiciones afectivas y motivacionales que son condición para aprender, y en ese sentido los profesores, los educadores, tenemos un rol bien fundamental, y por supuesto la familia, en términos de resguardar esas condiciones de bienestar que tiene que ver con promover ambientes bien tratantes, con promover pautas de relaciones entre los niños con pares y con adultos que apunten a la perspectiva de la cohesión social, de aprender a dialogar, de relacionarse con otros, de reconocer a los otros como legítimos otros, que son elementos que a veces nosotros pensamos que uno los aprende de manera como intuitiva o casual, y la verdad es que eso está siempre en el marco de procesos que pueden ser motivo de aprendizaje. Entonces, en definitiva, esta actualización curricular releva estas dos dimensiones, el juego y la perspectiva de bienestar, y la incorpora y la impulsa a los años de la educación escolar, recogiendo la tradición de la educación parvularia y lo que se viene haciendo en los primeros años educativos. Y ahí, subsecretaria, la idea de que esté tan presente en la nueva propuesta curricular desde primero y segundo básico es poder evaluar si los niños y niñas en las etapas previas lograron tal vez esos niveles de aprendizaje o esos niveles de desarrollo, y poder entonces, de no ser así, nivelarlos en la primera etapa escolar, me imagino.
Bueno, eso siempre parte del proceso educativo, efectivamente, el tener claridad de cuáles son las conductas o las habilidades que los niños deben traer es un muy buen punto de partida justamente para lo que usted señala, para poder hacer esa evaluación y por ende ir orientando el proceso educativo en esa perspectiva. Pero lo que es bien relevante de señalar es que también con esto se hace un reconocimiento a algo que yo creo que usted a lo mejor como madre o conociendo a niños lo ha experimentado o tal vez la propia experiencia, algo que ocurre en nuestro sistema educativo que es un quiebre que es más o menos artificial, que tiene que ver con el cambio que ocurre de prekinder, kinder a primero y segundo básico, que es un cambio absolutamente artificial en términos de que cambian, vamos a decir de una manera coloquial, las reglas del juego, es decir, los niños en educación parvularia frecuentemente están mucho más familiarizados con estos ambientes que promueven el bienestar, hay formas de actuación, hay experiencias de aprendizaje que tienen un foco mucho más colectivo, que tienen un foco mucho más en lo lúdico, y por alguna razón, en primero y segundo básico se opta a una perspectiva que es mucho más academicista, mucho más escolariza. ¿Y por qué le digo que eso es un quiebre artificial? Porque en términos evolutivos, y acá me voy a poner un poco más técnica, en términos evolutivos los niños entre los 4 y los 6, 7 años en términos evolutivos son los mismos niños, como diría Piaget. Claro, están incluso en una etapa del desarrollo que es la etapa preoperacional. Es decir, los niños, por supuesto que van desarrollando cambios, van fortaleciendo ciertos aprendizajes, pero lo cierto es que no cambian todavía de etapa. Entonces es muy curioso que el sistema escolar lo que hace es hacer este quiebre que es artificial en vez de poder aprovechar. Y potenciar todas estas capacidades que los niños van desarrollando y que les permiten seguir aprendiendo a lo menos hasta segundo básico. Ahí recién, al final de segundo básico, hay un cambio evolutivo. Entonces, también queremos desde esta perspectiva curricular recoger y recuperar eso, es decir, no le alteremos la trayectoria a los niños, por supuesto, con todas las exigencias, con todo lo desafiante que tiene que ser el proceso educativo y ir aumentando en esa gradualidad, pero recuperando estas herramientas que son propias de la naturaleza de los primeros años de vida. Y de los procesos de aprendizaje y de incorporar conocimiento. Subsecretaria, hacerle una pregunta que puede estar dentro de mi fantasía y moviéndola un poco de lo que estábamos hablando. Para mí es un sueño, un anhelo, el que Chile avance así como se avanzó en años atrás en poder hacer una obligatoriedad de que sea desde primero básico, sea obligatorio la asistencia desde kinder en el colegio. ¿Cómo lo ve usted en materia de la educación parvularia? Porque sabemos que los primeros años la educación temprana es tan importante y hoy día la cobertura es mediana, no tenemos una cobertura más allá del 50 o del 60% en jardines y sala cuna. Sabemos también que es una posibilidad para que muchas mujeres que son jefas de hogar y de familias monoparentales puedan salir a trabajar, pero también la importancia de que los niños se eduquen, sociabilicen, se incorporen en el lenguaje o en el juego a temprana edad. ¿Cree que el país prontamente va a ir a eso, a poder hacer de la educación inicial, parvularia, algo que sea obligatorio? La verdad es que esta es una muy buena pregunta que nunca debe cerrarse, ¿ya? Yo creo que esto responde mucho a las características y a la evolución que va teniendo el contexto respecto a cuáles son las necesidades en términos de oportunidades de aprendizaje, desarrollo y bienestar para los niños y niñas. Yo creo que esa es una conversación que eventualmente puede desarrollarse entendiendo principalmente el bienestar y el bien superior de los niños primero que nada. En ese sentido, es bien importante entender el contexto. La educación parvularia chilena, si bien no es obligatoria, sí ha ido apuntando a la universalidad a lo largo del tiempo y esa universalidad en este contexto actual, digamos, ha ido respondiendo a las necesidades de los niños y niñas. Si la demanda respecto de garantizar, como dice usted, más la obligatoriedad es algo que socialmente se requiere. Yo creo que es una conversación que efectivamente se puede dar y se puede ir avanzando en esa perspectiva sin perder de vista que en el escenario que hoy día estamos es reactivando la educación. Eso es una realidad que incluso trasciende a nuestro país, no es solo una realidad chilena. Lamentablemente, en el retorno a la presencialidad después de la pandemia, con lo que nos encontramos con unas tasas de asistencia
bajísimas, una importante desinterés también. que yo podría, un poco en la línea de lo que usted planteaba adelante, un cierto despreocupación o desinterés de las familias porque los niños, sobre todo en los primeros años de vida, esto también afectó al sistema escolar, pero en educación parvularia fue particularmente importante que los niños asistieran de manera permanente, regular y sistemática a la educación parvularia. Hoy día tenemos una situación que ha ido mejorando sustantivamente, el 2024 mejoró muchísimo, pero todavía no volvemos a los niveles prepandémicos de asistencia. Entonces, son de alguna manera conversaciones, Daniela, que hay que ir articulando, que yo creo que no están cerradas, que es muy válido planteárselas como sociedad, pero atendiendo todas las variables que inciden en esto, porque si hoy día tenemos baja asistencia y tenemos además familias que a lo mejor no han recuperado esa comprensión de la importancia que tiene la intervención educativa, es una conversación que probablemente no va a ser muy productiva. Pero yo creo que ese es el tipo de cosas sobre las que deberíamos hablar en educación parvularia, y por eso que yo le decía al principio que me alegra tanto que a ustedes les interese. Yo soy fanática de la educación parvularia, así que podamos hablar, ojalá, subsecretaria, muchas veces más al respecto. Le quiero agradecer su tiempo. Excelente. Subsecretaria Claudia Lagos, subsecretaria de Educación Parvularia, sobre todo porque estamos a pocos días de iniciar un nuevo año escolar y usted lo decía, aún no hemos recuperado la asistencia y la cobertura que teníamos previo a la pandemia respecto de la educación parvularia, y acá es importante que todas las familias que nos están escuchando vuelvan también a valorar la importancia de la educación en esos primeros años de vida. Gracias, subsecretaria, que tenga una bonita tarde. Muchas gracias y disponible para conversar cuando usted lo requiera, Daniela. Un gusto. Un gusto, que esté muy bien. Subsecretaría de Educación Parvularia. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.